La articulación de la rodilla es la más grande del cuerpo. Es una articulación ginglimoide, bisagra modificada, que proporciona unos arcos de movilidad bastante amplios. Es una articulación muy superficial, susceptible de traumatismos, sobre todo al estar sujeta por dos arcos de palanca muy largos, el fémur y la tibia. Las alteraciones de los ejes son frecuentes en patología degenerativa. Para valorar la alineación de las extremidades inferiores, podremos hacerlo en bipedestación o en decúbito supino, y debemos considerar el valgo fisiológico de las mismas, habitualmente de 5 grados. Las desviaciones en el plano frontal, genu varo y genu valgo, piernas en paréntesis y piernas en X respectivamente, y en el plano antero-posterior, genu flexo y genu recurvatum. Podremos ver la situación de las rótulas bizcas, así como la altura de las mismas, etc. Tomaremos como referencia el primer espacio interdigital y el centro de la cabeza femoral. Esta maniobra se realiza tanto en bipedestación como en decúbito supino. Otra medida útil será la distancia entre los maléolos tibiales, la cual se encontrará aumentada en el genu valgo. Y asimismo la distancia entre los cóndilos femorales aumentada en el genu varo. También podremos ver el déficit de extensión de la rodilla o signo del puente, así como el recurvatum o hiperextensión de la rodilla, frecuente en hiperlaxitud ligamentosa. Otra forma de medir el valgo o varo de la rodilla es con la ayuda de un goniómetro, dando el resultado en grados. La atrofia muscular puede ser un signo indirecto de sufrimiento articular, siendo de utilidad tanto su medición como la comparación con el lado contralateral. Para valorar la atrofia del cuádriceps, marcaremos desde el polo superior de la rótula la misma distancia hacia proximal en ambas rodillas, unos 15 centímetros, midiendo el perímetro del muslo en este punto. Signo de Axhausen. Se trata de la palpación dolorosa de los cóndilos medial y lateral en casos de osteocondritis o necrosis condilar. La prueba de compresión de Noble se trata de la palpación dolorosa del cóndilo externo femoral en casos de lesión de isquiotibiales, tendón popliteo o cóndilo femoral. Mediante la palpación de la rodilla podremos valorar la presencia de puntos dolorosos, tanto articulares como extraarticulares. En el polo inferior de la rótula, en la enfermedad de Signing-Larsen-Johansson, en el polo superior de la rótula, en la tendinitis cuadricipital, en la interlínea medial y la pata de ganso, en las bursitis anserinas, la tuberosidad anterior de la tibia en la enfermedad de Osgood-Schlatter, las carillas articulares de la rótula interna y externa en la condromalacia rotuliana o síndrome de hiperpresión rotuliana externa,
Para comprobar si existe derrame articular, exploraremos el signo del peloteo o choque rotuliano, de modo que con una mano exprimiremos el fondo de saco subcuadricipital y con el dedo índice de la otra mano empujaremos la rótula contra el fémur. La presencia de mayor cantidad de líquido intraarticular hará que notemos una mayor depresión de la rótula. Se trata de una maniobra de gran importancia en urgencias para valorar la necesidad de realizar una artrocentesis o punción-evacuación articular. La exploración de la rótula se realiza con la pierna en extensión y el paciente relajado. La maniobra del cepillo o rabot longitudinal y transversal nos sirve para estudiar la presencia de condromalacia o artrosis femoropatelar y consiste en movilizar y presionar la rótula contra el fémur en las diferentes direcciones. El signo de Tholen, también llamado de resistencia mantenida, se utiliza también para estudiar la presencia de patología femoropatelar. Consiste en bloquear con una mano la rótula mientras el paciente hace una contracción brusca del cuádriceps o intento de levantar la pierna. El test de McConnell consiste en descomprimir la faceta rotuliana externa con la rodilla en flexión para observar si existe mejoría de la sintomatología en caso de hiperpresión rotuliana externa. El aparato extensor de la rodilla puede afectarse a varios niveles, en roturas tendinosas cuadricipitales o rotulianas o a nivel óseo en la propia patela. La posibilidad de extensión y la potencia del cuádriceps contra resistencia nos ayudará a valorar estas lesiones. En los pacientes que sufren una desaxación del aparato extensor de la rodilla, en rodillas con genu valgo aumentado, existe una tendencia hacia la subluxación externa de la rótula o incluso la luxación. El test de Smiley consiste en forzar la subluxación externa provocando en el paciente la sensación de luxación inminente. El principal movimiento de la rodilla es en flexoextensión, pero en semiflexión permite la rotación interna y externa. Como hemos visto anteriormente, el signo del puente nos mostrará un déficit de extensión de la rodilla y el recurvatum una hiperextensión. La movilidad en flexión en decúbito supino y flexión de la cadera para relajar el recto anterior, flexor de la cadera y extensor de la rodilla, tiene una amplitud promedio de 130 grados. La extensión normal es de 0 grados, pudiendo haber un déficit de extensión en forma de flexo o signo de puente, o una hiperextensión de la rodilla en forma de recurvatum. Las rotaciones se pueden explorar en flexión de la rodilla, ya que, de este modo, desbloqueamos el mecanismo de rotación de la tibia que se produce en la extensión completa. Con 90 grados de flexión y las piernas colgando, observaremos unos 25-30 grados de rotación externa y 10 grados de rotación interna. En la exploración meniscal observamos unos signos funcionales destinados a provocar dolor y otros signos mecánicos destinados a provocar un crujido o resalte meniscal. Los signos funcionales suelen ser positivos en fase aguda, aunque no patognomónicos de ruptura meniscal.
En el signo de Steigman 1, con el paciente en decúbito supino, fijamos la rodilla con la mano izquierda y con la otra mantenemos la flexión entre 60 y 90 grados, realizando rotaciones de la pierna. En rotación externa del pie, el dolor indicará patología del menisco interno, mientras que en rotación interna del pie será el menisco externo. Para el estudio del menisco interno, con la mano izquierda, 2 dedos en la interlínea media y ejerciendo flexoextensión de la rodilla, en flexión el dolor se traslada hacia el dedo más posterior, mientras que en extensión el dolor es más anterior. Los signos mecánicos intentan atrapar el fragmento meniscal con la pinza condiliotidial y provocar un crujido o resalte que puede ser, en algunos casos, patognomónico de lesión meniscal. La expresión máxima del atrapamiento meniscal vendría representada en el bloqueo de la rodilla, sobre todo en roturas en asa de cubo. Con el paciente en decúbito supino, rodilla en flexión y el pie en rotación externa, realizamos un movimiento de extensión de la rodilla para provocar resalte en el menisco interno. De la misma forma, con rotación interna del pie para el menisco externo, el talón señala el menisco explorado. Se realiza con el paciente en decúbito prono. En un primer momento efectuamos una leve tracción con rotaciones sucesivas y en un segundo tiempo ejercemos presión alternando las rotaciones. La tracción dolorosa significa más bien lesión capsular o ligamentosa, mientras que la presión dolorosa es más propia de lesión meniscal. El signo del salto de fino quieto es patognomónico de rotura del cuerno posterior de menisco interno, aunque en pocas ocasiones es positivo. Con la rodilla en flexión de 90 grados, con el explorador sentado sobre el pie, se realiza tracción de la rodilla a modo de cajón anterior, observando si en algún momento se produce un salto violento al pasar sobre el menisco lesionado. El signo popliteo de Cabot se utiliza para explorar el menisco externo. Con el paciente en decúbito supino y con la pierna a explorar cruzada sobre la contralateral en forma de 4, el paciente realiza extensión de la rodilla, provocando el pinzamiento del menisco externo, que incluso puede llegar a notarse en palpación. La maniobra combinada de Cabot, también llamada signo del crujido provocado, se trata de la combinación del test de McMurray forzando el varo de rodilla para explorar el menisco interno y el valgo para el externo. Con el paciente en decúbito supino, con el tobillo señalando el menisco interno, aplicaremos varo para realizar un McMurray. Y con el tobillo señalando el menisco externo, aplicaremos valgo para aumentar la presión sobre el mismo.
La exploración ligamentosa de la rodilla nos sirve para explorar la estabilidad de la misma. Las pruebas de estabilidad de los ligamentos colaterales son: maniobra del valgo forzado. Con el paciente en decúbito supino, el explorador sujeta la rodilla por la cara externa con una mano y con la otra sujeta el pie, mientras imprime un valgo forzado. Se realizará en extensión completa y en flexión de 30 grados. Se hace del mismo modo, pero cambiando la mano y forzando el varo. Con la rodilla en forma de 4, palparemos el cordón o resalte del ligamento lateral externo y, ejerciendo presión sobre la rodilla, valoraremos su estabilidad. Para la valoración del ligamento cruzado anterior existen muchas pruebas que se basan en demostrar el desplazamiento anterior de la tibia. Se agrupan en dos tipos de pruebas, las llamadas directas o pasivas y las llamadas rotatorias o dinámicas. En la valoración de las pruebas directas o pasivas, utilizaremos el test del cajón anterior o test de Slocum. Se realiza con el paciente en decúbito supino, la cadera en flexión y la rodilla a 90 grados. El explorador, sentado sobre el pie del paciente, relajando los flexores, realiza tracción desde la parte proximal de la tibia. Se realiza en posición neutra del pie para explorar el ligamento cruzado anterior y si aumenta en rotación externa del pie, nos indicará una posible lesión del ligamento oblicuo posterior de Uxton y ángulo postero-interno. También se explora en rotación interna del pie. Se trata del test más importante y útil para la valoración del ligamento cruzado anterior. Realizamos un cajón anterior con el paciente en decúbito supino y sujetando la rodilla con ambas manos en flexión de 15-20 grados. Con la mano derecha desplazaremos la tibia hacia adelante y el fémur hacia atrás. Se basan en provocar o reducir la subluxación anterior de la meseta tibial externa cuando la rodilla está cerca de la extensión. Son patognomónicos de insuficiencia del ligamento cruzado anterior. Se realizan provocando estrés en valgo de la rodilla con la tibia rotada internamente. Con el paciente en decúbito supino, con rotación interna del pie y con la pierna en extensión forzando la luxación anterior del platillo tibial, flexionamos progresivamente la rodilla hasta que se produce la reducción de la tibia. Para la valoración del ligamento cruzado posterior utilizaremos las siguientes pruebas. En la misma posición que para el cajón anterior, pero ejerciendo presión sobre la tibia hacia atrás, observaremos si existe desplazamiento posterior de la misma sobre el fémur. Como en el Lachman anterior, pero ejerciendo tracción de la parte femoral y presión sobre la tibial.